Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. De la gasolina 91 que va a pasar a costar $1 y de la gasolina de 95 que va a pasar a costar 6 bolívares el litro. El nuevo sistema de precios es ganar, ganar. Cobrar la gasolina es una necesidad. Además, anunció el primer aumento del salario mínimo de este año y la reestructuración de Abastos Bicentenario. Mesa de la Unidad rechaza anuncios económicos del presidente Maduro y califican de insuficiente el aumento salarial. Como reacción humana califica el Vaticano molestia del Papa ante un feligrés en la ciudad de Morelia. Amigos televidentes, tengan muy buenas noches. Nos acompaña Sol Caraballo, nuestra intérprete de señas, con las informaciones más destacadas del día. El presidente Nicolás Maduro anunció un nuevo sistema de precios para la gasolina, el primer aumento en los últimos 20 años, que entrará en vigencia este viernes. Y ha llegado la hora de que también instalemos un sistema que garantice dos cosas: el pago de lo que se invierte para producir esa gasolina y el funcionamiento sano de PDVSA, nuestra industria petrolera. La gasolina 91 que va a pasar a costar $1 y de la gasolina de 95 que va a pasar a costar 6 bolívares el litro. Si van las cosas al nivel que tienen que ir, nos ahorraríamos por lo menos $800 millones que pueden ir a medicina, a comida, a desarrollo económico. El nuevo sistema de precios es ganar, ganar. Cobrar la gasolina es una necesidad. Aseguró que los recursos que sean recaudados con el nuevo esquema de precios del combustible irán dirigidos al Fondo Nacional de Emisiones. Asimismo, anunció un aumento del 20% en el salario mínimo de los trabajadores y que aplicará para jubilados y pensionados, además de un incremento del 2,5% en los cestatiques para los trabajadores del país. El salario mínimo y las pensiones subirán de 9.649 bolívares a 11.578 bolívares. Y los trabajadores y las trabajadoras del país, todos los trabajadores, subirán su cestatique de 6.750 bolívares a 13.275 bolívares. El aumento salarial y del cestatique, que da el 52% del ingreso real de los trabajadores, entrará en vigencia el 1 de marzo y es el primer aumento de este año. El jefe del Estado anunció la simplificación del sistema cambiario, el cual pasará a tener 2 bandas. El sistema de cambio que vamos a simplificar, ¿no?, en 2 bandas. La banda del sistema de cambio protegido, que arranca a partir de mañana, que viene funcionando a 6.30 y vamos a colocarla en 10 bolívares al cambio del dólar. Y este sistema va a subsumir lo que fue el SICAD. Vamos a transformar el sistema CIMADI en un sistema complementario flotante que funcione de acuerdo a las reglas de la economía, de los objetivos sociales y del mercado, que arranca en el nivel que se encuentra actualmente. El presidente Maduro informó que la red de abastos bicentenarios será reestructurada. Destacó que se reformará en su totalidad la misión alimentación y todos los componentes que la integran. Abastos bicentenarios, bueno, así lo creo, pues, y asumo toda la responsabilidad de lo que voy a decir y he decidido. Abastos bicentenarios se pudrió. Así lo digo. Y yo ordeno una reestructuración total y absoluta y convertir en los abastos bicentenarios en los centros de distribución directa de los mercados comunales y las comunidades en manos de las comunas y los consejos comunales. Finalmente, el mandatario nacional informó que será puesto en marcha el Plan Revolución Tributaria, el cual hará frente a la evasión y el fraude fiscal. Aseveró que será instalado un sistema de facturación electrónica digital en convenio con Ecuador.
El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, rechazó las medidas económicas anunciadas el día de hoy por el presidente Nicolás Maduro. Instó al Ejecutivo a no seguir regalando el crudo venezolano. La discusión no es de los precios nominales. La discusión es que el pueblo venezolano se resiste y con razón a pagar un centavo más por los combustibles internos mientras el petróleo venezolano se ha regalado a la dictadura de los Castro. El pueblo venezolano éticamente rechaza cualquier modificación de los precios internos de los combustibles mientras no se produzca un corte radical con lo que es la regaladera de petróleo, sobre todo a los enemigos del país. Cuestionó el sistema de bandas de divisas preferenciales anunciado por el presidente Maduro. Entonces resulta que la existencia de un dólar a 6.30 era mentira, que protegía los alimentos ni protegía las medicinas. El dólar a 6.30 existía para nutrir las mafias de los ladrones, de los cazadores de renta, de las empresas de maletín rojas, rojitas, que tienen acceso físico a la divisa y tienen acceso a información privilegiada. Torrealba calificó como insuficiente el aumento de 20% del salario, cuando a su juicio la gasolina habría sido aumentada en más de 1000%. El presidente de Fede Cámaras, Francisco Martínez, espera que los anuncios económicos del presidente Nicolás Maduro puedan abordar los problemas estructurales del país. Se puedan empezar a abordar no solamente la coyuntura y quedarnos en la coyuntura, sino que también podamos abordar los problemas estructurales para salir de esta recesión tan aguda que estamos viviendo todos los venezolanos actualmente. También señaló que la idea de convertir a la red de abastos Bicentenario en el centro de distribución para mercados comunales es una medida equivocada. Irán aceptó congelar la producción de petróleo para normalizar los precios, según declaraciones del ministro de Petróleo en Teherán, Bijan Zangane. Con esta decisión, Irán se suma a la propuesta de los ministros de Energía de Rusia, Arabia Saudita, Qatar y Venezuela de congelar la producción petrolera a los niveles promedio de enero. Recordemos que Irán había anunciado su intención de aumentar su producción para recuperar mercados tras el reciente levantamiento de las sanciones que le habían impuesto las grandes potencias por su programa nuclear. La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional solicitará la nulidad de la nueva unidad tributaria por no cumplir con los trámites de ley. El presidente de la instancia, Alfonso Marquina, informó que se ejecutarán acciones legales contra el CENIAT y el superintendente tributario por no respetar la reserva legislativa. Nosotros desaprobamos el primer cálculo enviado por él y él de manera arbitraria y en una situación contumaz de desconocimiento a la norma del Código Orgánico Tributario la publicó. Así que nosotros la vamos a recurrir para que sea anulado y para que se obligue al Banco Central de Venezuela a publicar el último índice de precios al consumidor al 31 de diciembre y pueda la unidad tributaria ajustarse en la misma proporción de la inflación, porque los tributos pasan a ser confiscatorios cuando no atienden la capacidad económica de cada contribuyente. Entre tanto, la Cámara Venezolana de Importadores de Vehículos solicitó la revisión de la Ley de Ilícitos Cambiarios y Control de Cambio, así como otras normativas que le permitan agilizar la importación de autos y repuestos. Este mecanismo que de forma limitada pudiese llevarnos a un mercado de divisas donde se podría intercambiar y que está contemplado en la ley, por lo demás, lo que falta es el mecanismo de operación, que es lo que estamos buscando que la Asamblea nos facilite, permitiría de manera limitada acceder a la divisa y empezar el proceso de traer y suplir los repuestos y los vehículos necesarios. Los fabricantes e importadores de insumos médicos también pidieron la mediación de la Asamblea Nacional para acceder a los recursos que le permitan adquirir la materia prima para suplir al mercado nacional. Mardoley Prin, Televen. La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional abrió una investigación al expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, por presuntos hechos de corrupción. Y estamos tras la casa de más de 10.000 millones de dólares que se han perdido o se han robado de nuestro país. Y nada más y nada menos que esto ha sido producto de todos las transferencias, los negocios opacos que ha realizado PDVSA. Destacó que casos como el uso indebido de los fondos para pensionados de PDVSA,
el dinero destinado para el mantenimiento de la planta de Amuay y las pérdidas generadas por su paralización son algunas de las indagaciones que se abren el día de hoy. El diputado Freddy Guevara también informó que han dado un lapso de 8 semanas para presentar el primer informe con pruebas y sustentos para llegar a conclusiones y así determinar los responsables. Por otra parte, el diputado Julio Montilla logró que la comisión solicitara al Banco de Andorra la lista de venezolanos, montos y empresas que hicieron depósitos de grandes cantidades de dólares, supuestamente provenientes del Estado venezolano. Se presentaron elementos de juicio, grabaciones y elementos que indican que el señor Diego Salazar Carreño, primo hermano del hoy embajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez, utilizó sus contratos de seguros y reaseguros para abrir cuentas en el Banco de Andorra, y hay investigaciones que vinculan estas cuentas con empresas chinas que pagaron favores para, a través del fondo chino, lograr obras financiadas por PDVSA. Durante la reunión, el diputado Lester Toledo denunció supuestas irregularidades en la construcción de obras públicas en el estado Zulia. El gobernador va a recibir durante este periodo regional más de 129.000 millones de bolívares fuertes. Si lo comparas con la última gestión regional, que recibió 20.000 millones, son 6 veces más el dinero que recibimos en la anterior gestión. Pero esto ha sido una estafa para los zulianos, ya que no se ha construido ni un solo hospital nuevo, ni una sola escuela, ni un solo ambulatorio. Y venimos a pedirle a la Comisión de Contraloría que le dé a los zulianos la respuesta que no obtuvimos en el Estado. Por otra parte, la Comisión de Energía y Petróleo solicitó la comparecencia del director ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León, para iniciar una investigación sobre las compras que hacen en moneda extranjera. Harley Monseguilemán, Televen. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, anunció el inicio de acciones para realizar un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Capriles Radonsky insistió en que el tiempo del gobierno para la recomposición, sobre todo económica, del país venció. Indicó estar de acuerdo con la enmienda constitucional, sin embargo, a su juicio, ese sería un proceso más largo, tomando en cuenta el panorama de ilegalidad en que a su juicio actúa tanto el gobierno nacional como el Tribunal Supremo de Justicia. Yo creo que para la mayoría de los venezolanos es claro, y yo pediría no sigamos agotando energía. Es obvio, está a la vista, que lo único que el señor Nicolás Maduro quiere defender es su cargo. No le importa que el país quede en escombros mientras él se pueda mantener en su cargo. Entonces, la renuncia no depende de nosotros los venezolanos, depende de él. Por esta razón se refirió al referendo revocatorio como la salida al gobierno actual. El mecanismo se encuentra contemplado en el artículo 72 de la Constitución Nacional e indica que una vez se cumpla la mitad del periodo de cualquier funcionario público con el 20% de los electores, se puede revocar de su cargo. Se acabó el tiempo de Nicolás Maduro, llegó el tiempo constitucional. Llegó el tiempo del referéndum revocatorio. Para eso se estableció esto en la Constitución. Cuando hay un gobernante más en la forma que llegó, ese gobernante tiene el poder, el pueblo, de revocarlo si así lo decide la mayoría de los venezolanos. Informó que a partir de este momento recorrerá el país para promover e impulsar el instrumento. Con respecto a su posible candidatura presidencial en caso de lograr el referendo y una vez finalizado dicho proceso, indicó que lo primero es conseguir unidos la salida democrática del presidente Nicolás Maduro. Recordemos que para que se lleve a cabo un referéndum revocatorio se necesitan la recolección del 20% de las firmas del padrón electoral, lo que significa un aproximado de 3.900.000 rúbricas. Carolina Bigot, Televen. Durante su último día en México, el Papa Francisco visitó Ciudad Juárez, frontera con Estados Unidos, donde envió un mensaje de misericordia a los presos tras visitar una prisión en esa localidad. La misericordia divina nos recuerda que las cárceles son un síntoma de cómo estamos en la sociedad. Son un síntoma, en muchos casos,
de silencios, de omisiones que han provocado una cultura del descarte. En su discurso también criticó la ineficiencia del sistema carcelario mexicano. El Vaticano se pronunció hoy sobre el viral video que muestra al Papa Francisco un poco molesto por la actitud que tomó un feligrés al jarralo durante una de las actividades en la ciudad de Morelia. El portavoz del pontífice, Federico Lombardi, aseguró que fue una reacción humana y normal, debido a la situación por la cual casi pierde el equilibrio cuando saludaba a una multitud. Indicó que la coyuntura fue incómoda y el resultado del entusiasmo excesivo de los feligreses, asegurando que no se realizó de la manera correcta. Arribaron al país los premios Nobel de la Paz para cumplir actividades por los 2 años de prisión de Leopoldo López. En breve, los detalles. Para la señora Noris Mesa se necesita con urgencia Medilet de 5 miligramos y Trangorex de 200 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0212-613-5661. Gracias. Porque cada gota cuenta. Asegúrese de que sus piscinas, fuentes y estanques estén equipados con bombas de recirculación. Ponga una cubierta a las piscinas para evitar la evaporación y que se ensucie el agua. Emplee un limpiafondos automático para la limpieza. Ahorra más de un 20% de agua en el lavado del filtro. Y no vacíe la alberca durante el tiempo de inactividad. Estás viendo el noticiero. Arribaron al país los premios Nobel de la Paz Lech Wałęsa, Oscar Arias y Naomi Tutu para asistir a una serie de actividades en el marco de los 2 años en prisión del líder opositor Leopoldo López. Pasadas las 3 de la tarde de este miércoles, los defensores de los derechos humanos aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar para apoyar la ley de amnistía aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional. El pasaporte para ingresar a la comunidad democrática en el mundo es liberar a los presos políticos. Y si existen los votos para pasar una ley y sacar de la cárcel a los presos políticos, pues yo vería con mucha simpatía que en efecto se le den, no sé si son 2 legislaturas, 2 votaciones, primera y segunda discusión y que podamos tener a todos los presos políticos libres lo más pronto que sea posible. Swój program, jeśli realizują program, to musi być wszędzie realizowany. Si los miembros de la Asamblea fueron electos, ellos deben llevar adelante su agenda. Y si la ley fue aprobada, debe ser implementada. Los activistas fueron recibidos en el aeropuerto de Maiquetía por la madre de Leopoldo López, Antonieta Mendoza, el alcalde de Latillo, David Sbolansky, el diputado a la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, y Lilian Tintori. Han llegado a nuestro país y le damos la bienvenida al presidente Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, al presidente Lech Wałęsa, Premio Nobel de la Paz, y a la hija del obispo, Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu. Es increíble pensar que estas personas que han vivido en carne propia la lucha de la libertad, de las transiciones democráticas, de la defensa de los derechos humanos, están hoy en nuestro país para hablarnos, para acompañarnos y para pedir la libertad de un hombre inocente. Es importante recordar que para este jueves se tiene prevista una sesión especial con los visitantes internacionales defensores de los derechos humanos en el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional. Desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Marcos Colombo, Televen. En los últimos 3 años se han registrado en el país 700 agresiones contra periodistas y fotógrafos.
Así lo denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ante la Asamblea Nacional. Pidió que se exija a la Fiscalía y a los tribunales el cese de la impunidad en estos casos. Estamos convencidos de que el hecho de que en Venezuela no se ejerzan acciones ejemplarizantes en contra de quienes cometen este tipo de delitos, agresiones, robos, insultos, coacción en contra de trabajadores de medios de comunicación en el ejercicio de sus funciones, sin duda alguna crea un clima favorable para que este tipo de incidencias ocurran y ocurran cada vez en un mayor número. El sindicato pidió a la Comisión de Medios que promuevan normativas para proteger a los periodistas. Asimismo, se solicitó la revisión de la importación de papel para los medios impresos, tema que también fue expuesto por la Cámara de Periódicos de Venezuela. Aseguran que en los últimos meses han cerrado 10 publicaciones y la cifra podría ir en aumento ante la falta de insumos. Para marzo se espera un cargamento de papel, pero no alcanzaría ni para un mes. Por ello piden la mediación de la Asamblea y la modificación en el modelo de compras. Que en el futuro inmediato se regrese a el suministrarle dólares a los editores para que cada quien importe su papel, bien a través de la Cámara de Periódicos de Venezuela o bien cada quien directamente, como lo decide el gobierno. Para la oposición la situación es crítica y considera que podría llevar a la quiebra a varios periódicos. Sin embargo, para el Polo Patriótico el problema no se debe a la monopolización de la importación de insumos, sino a la crisis económica. ¿Cómo es que los medios del Estado sí reciben el papel adecuado y por qué entonces no lo tienen los medios privados? Es simplemente un mecanismo para tratar de coartar la libertad de expresión y de poner la mano encima a la línea editorial de muchos medios de comunicación. Hay medios que han desaparecido porque no han sabido adaptarse a esta competencia del mundo digital. Además, usted entra en un problema de crisis económica y en mayor proporción cae la publicidad. Usted le puede dar todo el papel que quiera a un periódico y si no tiene publicidad está muerto. Desde la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional se informó que para la próxima semana será citado el presidente de la Corporación Maneiro, Hugo Cabezas, para seguir tratando el tema del suministro de papel periódico. Mardoley Prin, Televen. Hoy se juramentó e instaló la representación venezolana al Parlamento Latinoamericano y Caribeño, siendo electo como presidente el diputado Ángel Medina, quien llamó a una diplomacia parlamentaria de urgencia ante la crisis que atraviesa el país. También tenemos clara conciencia de que hoy asumimos el Parlamento Latinoamericano en una situación muy difícil para la nación. Es un reconocimiento general de que nuestra nación atraviesa por una crisis económica y una crisis que efectivamente está afectando la calidad de vida de los ciudadanos. Que con el encuentro de nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños podemos construir soluciones para enfrentar esta crisis que estamos dispuestos todos a batallarla. En el acto, que fue presidido por el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, fueron juramentados 12 diputados que representarán al país en el Parlatino. El debate sobre las remesas estudiantiles y familiares fue nuevamente diferido en la Comisión de Política Exterior, ante la ausencia de los representantes de Sencoex, Seguro Social y Banco Central de Venezuela. Según la diputada Sonia Medina, la cita fue reprogramada para el 2 de marzo y, de no cumplirse, se activarán las sanciones previstas en la Ley de Comparecencias. El único funcionario que presentó excusas fue el vicepresidente de Operaciones Internacionales del Banco Central de Venezuela. Por ello, la Comisión de Política Exterior tomará sanciones si no se cumple con el tercer llamado, pues tampoco se ofreció la documentación requerida por escrito. Se pudo conocer que ante la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario tampoco comparecieron la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, ni el comandante de la Guardia Nacional, Mayor General Néstor Reverol. Lo que se persigue es no generar invitaciones, sino orden de comparecencia a la comisión, para que se tome en serio el trabajo de las comisiones. Vamos a llegar hasta el fin de esta investigación, donde se va a dar respuesta de cuántos estudiantes, porque actualmente son más de 25.000 estudiantes en esta condición, profesores universitarios que hoy se hicieron presentes en esta comisión, jubilados y pensionados que aún no han tenido respuesta. En la comisión se propuso la conformación de una subcomisión para tratar la activación de la Carta Democrática Interamericana. La solicitud fue rechazada por el Polo Patriótico, pues considera que se está allanando la ruta para una intervención extranjera.
nosotros defendemos y reivindicamos el principio de la defensa de nuestra soberanía, reivindicamos y defendemos el principio de no injerencia en los asuntos internos de nuestro país. Para nosotros, para el Bloque de la Patria, esos son elementos no renunciables, no negociables. Mardoley Prin, Televen. Entre ratas, moscas y basura conviven los habitantes del barrio Santa Cruz del Este en Baruta. En breve, los detalles. Para el niño Alejandro Morales, de 3 años, con problemas respiratorios, se necesita con carácter de urgencia los siguientes medicamentos: Elocon en crema, Centriaxona en polvo, Verodual o Aloven, Decobel Fulgram o Clofen de 250 miligramos. Quienes deseen colaborar, a favor comunicarse con Ani Vizcaíno al 0424-618-4806. Gracias. Estás viendo el noticiero. Un adolescente murió cuando trataba de escapar de un robo en Petare. El joven de 15 años tenía tan solo 2 semanas de haberse mudado desde Guatire a la casa de su abuela en Petare para trabajar en una obra de construcción con Jim Pascual Quintero, de 38 años, quien fue asesinado para robarle su motocicleta. Fue que para robarle la moto al que iba manejando la moto, pues y iba el hijo mío ahí, entonces para robarle la moto, pues le dieron unos tiros al chofer de la moto, y entonces como iba el hijo mío salió corriendo, entonces supuestamente que le dieron un tiro y se cayó por una escalera. El hecho se registró cerca de la 1 de la tarde. Ambas víctimas estaban trabajando en el sector La Suiza en San Blas de Petare. Según fuentes forenses, el adolescente se estranguló cuando intentaba escapar del robo, mientras que Quintero murió tiroteado en el lugar. Marcos Colombo, Televen. Vecinos del barrio Santa Cruz del Este en Caracas piden voluntad para resolver el problema de la basura. La recogen y a las 2 horas está nuevamente la montaña de basura, no solo dentro del contenedor, sino afuera, abajo y en sus alrededores. Aquí no solo los habitantes del barrio Santa Cruz lanzan la basura, sino también personas que vienen de lugares cercanos y lanzan aquí las bolsas en el lugar que les da la gana. Hasta en el cableado eléctrico hay cual adorno una bolsa de basura. Una familia de al menos 25 ratas hace vida en el basurero junto a una familia más numerosa de moscas, zancudos, mal olor, panorama diario en el lugar. Al lado del basurero está una carnicería, una clínica odontológica y un laboratorio clínico. Sí, justamente nosotros barremos aquí para que esto permanezca un poco limpio, pero da la casualidad que hay mucha gente, les pagan el viaje y vienen a botarlo aquí. Tienen como esto una bonanza. Íbamos a sacar este contenedor de aquí porque íbamos a hacer una compactadora en la parte de allá atrás. Allí están todavía las instalaciones. No fue posible porque el señor Alejandro Hitcher no firmó el permiso para que nosotros continuáramos haciendo la compactadora, porque como lo iba a hacer la alcaldía del municipio autónomo de Baruta, parece que se politizó, no quiso firmar el permiso. Aquí también entra en juego las buenas costumbres, pues en varias ocasiones vimos cómo dejaban la basura en el lugar inadecuado y no dentro del contenedor. ¿Por qué botarlo allí y no en el contenedor directamente? Bueno, como todo el mundo lo ha hecho ahí. Claro, pero no es lo correcto. Ya para la próxima la tiraré para el container entonces. Mis vecinos, aprendamos a querernos, pongamos la basura dentro del contenedor y nos queremos. La colaboración suma un grano de arena. El problema de la basura termina convirtiéndose en un problema de salud en el que se necesita sumar esfuerzos sin politización alguna. También es importante la conciencia de los habitantes. Para botar la basura debe hacerlo dentro del contenedor para tal fin y así evite males mayores y propicie la buena educación. Margarita Toledo, Televen. Fueron confirmados 7 casos de Guillain-Barré en el estado Guárico. Así lo informó la Dirección Regional de Salud. Indicó que los insumos para tratar la enfermedad están garantizados. Con respecto a los casos de Guillain-Barré, nosotros en el estado hemos registrado 7 casos, de los cuales permanecen todavía hospitalizados 5 personas, 4 en el Hospital Israel Ramírez Balsa y 1 en una clínica privada de la localidad. De esos 5 pacientes,
3 están en UCI, 2 están evolucionando satisfactoriamente. El director regional de salud indicó que actualmente existen más de 400 casos sospechosos de Zika y mantienen monitoreo constante con el Ministerio de Salud. Aseguró que también cuentan con los medicamentos que se requiere para dicho tratamiento. Sí, bueno, nosotros hasta los momentos tenemos en el estado cerca de 400 casos sospechosos de Zika. El problema es que los síntomas del Zika, la fiebre es muy baja y sabemos que la población muchas veces no asiste a los centros de salud porque los síntomas son muy leves. Entonces, los que han asistido, nosotros lo estamos registrando. Tenemos 445. Las autoridades invitaron a la población a evitar la automedicación y señalaron que se encuentran desplegadas en las comunidades con más números de casos sospechosos de este virus para prevenir enfermedades como el Zika, dengue o chikungunya. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. En el estado Nueva Esparta, el sector farmacéutico denuncia la comercialización de medicamentos de manera ilegal a través de las redes sociales. El gremio alerta que ante la situación de escasez de fármacos se ha proliferado la venta ilegal de los medicamentos de dudosa procedencia. Hacen un llamado a la ciudadanía a no hacer uso de estas ofertas que ponen en riesgo la salud de los insulares. En las denuncias recibidas abundan los anticonceptivos, medicamentos para tratamiento de enfermedades de niños, antibióticos. En general, todo medicamento que esté escaso vemos con preocupación que son ofrecidos por personas inescrupulosas a través de las redes sociales. El vocero denunció que estas ventas se hacen sin control sanitario alguno. El vocero del Colegio de Farmacéuticos hizo un llamado al gobierno regional a tomar las medidas correctivas para evitar que continúen estas negociaciones que ponen en riesgo la salud de los neoespartanos. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. En los municipios fronterizos con Colombia se aplica un plan de monitoreo de enfermedades. Hasta ahora se atienden 19 casos sospechosos de Zika en el municipio Mara del estado Zulia. El plan fronterizo involucra a la Secretaría Regional de Salud, alcaldías y Fuerza Armada en una iniciativa común: erradicar el vector transmisor del Zika. Más de 20 escuelas fueron fumigadas. En las zonas más cercanas a Colombia, la Guardia Nacional colabora. La limpieza de la cañada en el sector Simón Bolívar, la recolección de neumáticos en algunas zonas donde tengamos acumulación de esto, el fortalecimiento de la fumigación y sobre todo estar preparado a recibir el contingente de medicamentos que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro. El Hospital de San Rafael de Moján es el centro piloto donde se atienden los 19 casos sospechosos. La campaña en las comunidades es constante, debido a que la prevención es un elemento invaluable, ya que de nada valen los planes sin la participación vecinal. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Los centros de salud del municipio Chacao cuentan con inventario de insumos médicos para solo 2 meses. Así lo informó el alcalde Ramón Muchacho. Calificó la situación como una crisis dramática y humanitaria. Medicinas, vacunas, implementos como guantes y material descartable médico-quirúrgico. Cada vez es más difícil conseguirlo y por eso hoy queremos, primero, alertar a la opinión pública y segundo, exhortar al Ministerio de Salud a que nos permita superar esta crisis tratándola como lo que es, una emergencia, una crisis humanitaria y una gran emergencia. Por ejemplo, cuando desde Salud Chacao queremos comprar medicamentos, resulta que la inmensa mayoría de las empresas que venden medicamentos no tienen los papeles necesarios para vender al Estado o el Registro Nacional de Contratistas, ni lo quieren tener. Muchacho hizo un llamado al Ministerio de Salud para que le permita adquirir directamente los medicamentos a las empresas que aún producen en el país. Informó que en el municipio hay 26 casos de dengue, 36 de Zika y 8 de chikungunya. Empresas Polar inauguró la 7ª temporada del programa RBI Venezuela en el Centro de Desarrollo Deportivo del Estado Carabobo, proyecto que promociona el legado de Alfonso Chico Carrasquel. Reviving Baseball in United Cities es un programa que impulsa el talento de los jóvenes peloteros para su proyección nacional e internacional. Este año 120 atletas fueron seleccionados de una población de 1000 deportistas que participaron de todos los estados del país, los cuales serán parte de 4 equipos en las categorías junior y senior. La dinámica de este año de RBI Venezuela es participar al final en ese showcase de la Major League Baseball. Ellos son seleccionados durante toda la temporada, son muchos juegos que tienen que participar
participar. Igualmente medimos su asistencia en los talleres, su rendimiento a nivel de formación y ahí se eligen entre 20 y 30 peloteros estarán elegidos este año para participar en ese showcase. El año pasado fue firmado Miguel Román, ya son más de 33 jóvenes que han participado del programa y han sido firmados. Participaré en la República Dominicana, me voy el 3 de abril. La cual jugaré Summer League allá. Los deportistas tendrán la oportunidad de postularse para becas de estudios universitarios, financiadas en su totalidad por Empresas Polar, en un convenio con la Universidad Tecnológica del Centro. Los 120 jóvenes seleccionados que este año participarán en el programa también recibirán charlas de nutrición y buena alimentación con el apoyo del Centro de Atención Nutricional Infantil Antimanocania de Empresas Polar. Desde el estado Carabobo, Marjorie Arias, Televen. 10 muertos en 48 horas en Acapulco durante visita papal. En breve, las notas internacionales. Un bebé necesita los siguientes medicamentos: prednisona de 5 miligramos, enalapril de 5 miligramos y losartán de 50 miligramos. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse por el teléfono 0424-122-2222. Gracias. Estás viendo el noticiero. Al menos 28 personas murieron y otras 62 resultaron heridas al estallar un carro bomba en Ankara, capital de Turquía, en un atentado contra autobuses con personal militar. El servicio de autobuses fue atacado cuando los vehículos estaban en un semáforo en rojo e iban camino a un cuartel. El atentado tuvo lugar cerca de una residencia de las Fuerzas Armadas y numerosas instalaciones militares. Se presume que es un atentado terrorista, pero hasta el momento ningún grupo se ha atribuido el hecho. 10 personas fueron asesinadas en las últimas 48 horas en el puerto turístico de Acapulco, en el sur de México. El incremento de los hechos de violencia se debe a la retirada de policías que se encontraban desplegados en la zona y que fueron movilizados para velar por la seguridad durante la visita del Papa Francisco en distintas ciudades del país. Simpatizantes y opositores de Luis Ignacio Lula da Silva se enfrentaron en las calles de Sao Paulo luego de que se suspendiera un interrogatorio al expresidente de Brasil como parte de una investigación por corrupción. Los dos grupos de manifestantes lanzaron piedras y botellas de agua hasta que intervino la policía con gases lacrimógenos para restablecer el orden. En Bolivia, 6 personas murieron asfixiadas y otras 30 resultaron heridas en un incendio en la alcaldía de la ciudad de El Alto, luego de que el fuego fuese provocado por una protesta de padres de familia contra la alcaldesa. Los manifestantes sacaron equipos de computación, muebles y documentos que fueron incendiados en medio de otros actos vandálicos. En Brasil fueron confirmados 508 casos de bebés con microcefalia. Se sospecha que pueden estar vinculados con el virus Zika. La cartera de salud explicó que en la última semana fueron confirmados 46 casos, descartados 837 y que 3.935 se mantienen como sospechosos y están bajo investigación. Ahora veamos qué nos trae lo actual. Buenas noches, Venezuela. En la próxima parte les contaré sobre el nuevo juego que lanzaron hoy las hermanas Kylie y Kendall Jenner. Ya venimos. Estás viendo el noticiero. Buenas noches, Venezuela. Bienvenidos a Lo Actual, tu contacto con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación con nosotros basta un tuit a nuestras cuentas, @loactual y mi cuenta personal, @DeborahMenicucci. Damos inicio a las informaciones contándoles que el bachatero neoyorquino Romeo Santos llegará este jueves a la gala de entregas de los premios Lo Nuestro como máximo favorito de la noche, con 7 candidaturas, una más que el dominicano Juan Luis Guerra. Esta 28ª entrega de estos premios, que reconocen a los principales artistas en el ámbito música latina en Estados Unidos, se celebrará en el American Airlines Arena de Miami. Allí se reunirán estrellas como el cantante urbano Pitbull, los venezolanos Chino y Nacho, el colombiano Juanes, los cubanos Gente de Zona, los neoyorquinos Marc Anthony y Prince Royce,
los mexicanos Jessie Joy y Gloria Trevi, entre otros. Cambiamos de tema para contarles que Sia y Justin Bieber han sido los últimos invitados del programa The Late Late Show de James Corden, donde la entrevista se torna diferente y muy divertida para los invitados. Al canadiense solo lo hemos podido ver en una versión abreviada para los Grammy, en el que versiona un tema de Bruno Mars. Otra chica que se ha subido a la Car Interview ha sido la cantante australiana Sia, quien al parecer muy arreglada con una de sus clásicas pelucas para ocultar su cara y cantando algunos de sus grandes éxitos como Elastic Heart, Alive y Chandelier. Entre otras noticias les cuento que el hermano menor de Lindsay Lohan, Michael Lohan, es el último de la familia Lohan en tener problemas con la justicia. Este chico escapó de cargos criminales el pasado miércoles por usar un letrero falsificado para evitar pagar una multa, por lo que un juez de la Corte Criminal de Manhattan le ordenó al joven de 28 años a completar 4 días de servicio comunitario. Les cuento que Michael ya ha sido procesado, lo cual puede afectar a sus aspiraciones para obtener su licencia y convertirse en un agente de bienes raíces. Seguimos con una esperanzadora noticia, ya que el guitarrista de la banda The Rolling Stones, Keith Richards, informó que aún sigue en la lucha personal contra la osteoartritis desde hace varios años. Esta enfermedad inflama las articulaciones más cercanas a la uña, formando un nodo duro y con apariencia huesuda, que es muy doloroso cuando recién está formado. La enfermedad provoca que las articulaciones se vuelvan rígidas, un inconveniente que podría impedir que cualquier músico toque un instrumento como la guitarra, que exige fuerza y destreza en los dedos de ambas manos. Se comenta que las largas horas de ensayo le han pasado la factura al guitarrista de los Stones, por lo que aún sigue su proceso para recuperarse. Luego del éxito de 50 sombras de Grey, la controversial adaptación del libro homónimo escrito por E.L. James, que recaudó $571 millones en la taquilla mundial. Universal Pictures anunció este miércoles las fechas para los estrenos de sus secuelas, 50 sombras más oscuras para el 10 de febrero de 2017 y 50 sombras liberadas el 9 de febrero de 2018. La autora de los libros, emocionada por el comienzo del rodaje, ha publicado en su cuenta de Instagram una foto con la clásica claqueta con el título 50 Shades Darker, el nombre de la película en inglés. Entre otras notas les cuento que Kylie y Kendall Jenner lanzaron oficialmente este miércoles el juego Kendall and Kylie, que lleva a los usuarios a vivir aventuras en Hollywood. La aplicación se puede descargar en la App Store y en Google Play. Es gratuita. Y el juego es una experiencia interactiva donde los fans de las jóvenes pueden crear sus propios avatars e interactuar con la famosa familia y sus amigos. Los usuarios comienzan sin ningún amigo y sin trabajo, solo un iPhone y un pequeño apartamento en Santa Mónica, y tiene que crearse una lista de contactos, además de una reputación, y embarcarse en distintas aventuras por California. La aplicación ha sido desarrollada por Blue Mobile, responsable también de Kim Kardashian Hollywood, así como la de la aplicación de Katy Perry y Nicki Minaj. Y los últimos días están trabajando en una con Taylor Swift. Con esta excelente información finalizamos por el día de hoy. Nos vemos mañana con más noticias del mundo del entretenimiento. Chao, chao. Amigos, a esta hora nos vamos. Gracias por su atención. Buenas noches.